mejor todo lo que uno pudiera querer ver de Sage, pero espero que poder mostrarle lo suficiente como para entusiasmarlo, porque la verdad es que no es tan... A ver, es imposible verlo todo. Probablemente cualquier persona que use un programa como Sage no va a nunca usar más de un 2 o 3% del programa, en el mejor de los casos. Pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer, y hay muchas cosas donde uno puede encontrar ayuda, y uno de los objetivos que tengo en estas presentaciones es mostrarles eso, mostrarles un poco un abanico de algunas de las cosas que yo conozco de Sage, y de los lugares donde yo he visto que hay formas de encontrar ayuda, ¿sí? Entonces, de todas formas, yo voy a estar mirando de reojo por lo menos el chat, y si alguien me quiere interrumpir, por favor háganlo, pueden abrir el micrófono, no tengo ningún problema. Vamos a estar grabando esta sesión, de manera que si después la quieren revisar o compartirla con alguna otra persona, puedan hacerlo. Yo por mi parte no tengo ningún problema en que la compartan, así que yo supongo que no va a haber problema en ese sentido. Entonces lo que voy a hacer es voy a ir compartiendo distintas cosas que en mi computador y en la red, pero voy a empezar en mi computador, y les voy a contar cómo pueden usar Sage tanto localmente como también en la red. Es decir, no es necesario realmente instalarlo, no es necesario instalar nada para usar Sage, pero sí se puede instalar, y es gratuito. Así que déjenme introducir un poquitito, súper en general primero, qué es lo que es Sage, muy sumeramente cómo empezó, y un poco cómo se usa. Entonces, lo primero es que Sage es un sistema de matemática computacional, o un CAS, como sería en inglés, que es de código abierto. Es decir, toda la fuente de todos los algoritmos y todas las cosas que aparecen están abiertas. El lenguaje de programación en Sage es Python, así que si alguien sabe Python es una ventaja. No es en estricto rigor necesario saber Python, pero ayuda, ¿sí? Así que si no saben Python, tampoco es que tengan que desconectarse inmediatamente y decir, no voy a entender nada. No se trata de eso. Lo que sí es que si queremos hacer programación y hacer cosas más sofisticadas, sí vamos a necesitar Python. Es una alternativa abierta, en el sentido, como ya les dije, de que el código es abierto y que es libre de distribuir y de usar, es gratuito, y pretende ser una alternativa a Maple, Mathematica, Magma, MATLAB y otros programas de ese tipo. No pretende ser una emulación de ello, es decir, no pretende que ustedes puedan tomar un código de matemática y correrlo acá, pero lo que pretende es que cualquier cosa que se pueda hacer en matemática se pueda hacer acá en Sage, de una manera comparable en términos de tiempo y en términos de comodidad. Algunas de estas cosas son ciertas, en algunos casos Sage incluso ahora ya es mejor que algunos de estos programas, y bien otros seguramente no lo es, pero a los creadores y a todos los contribuyentes nos encantaría, o les encantaría que fuera así. Todo esto nació originalmente como hace unos, no sé, 15 años, un poco más quizás, a partir de una inquietud de William Stein, que había trabajado durante bastante tiempo en Magma, y que que estaba frustrado con esta cuestión de que fuera cerrado. Entonces tomó algunos de los paquetes abiertos que existía, porque a él le interesaba más teoría de números y algunas otras cosas de ese estilo, y grupos y códigos, y empezó con Paris, con Gap y algunas pocas cosas más a armar este paquete. Fue complejizándose, agregaron muchos paquetes de código abierto, es decir, hay muchas cosas de código abierto como Gap, que es de teoría de grupos, y código, Paris, que es de teoría de números, R, que es de estadística, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, Máxima, que es más antiguo, pero que es como de cálculo simbólico, ya prácticamente no está, pero no importa, igual fue muy importante en un comienzo, NumPy, y una lista enorme de paquetes, es decir, más de 100 seguro. Les puedo mostrar la lista así como, solo para mirarla así de reojo. Los paquetes que vienen incluidos en Sage, si uno no instala nada opcional, son todos estos, es una lista enorme ya,
Y después hay un montón de paquetes opcionales que uno puede agregar. Así que, mucho. Hay una interfaz bien cómoda que significa que uno lo puede usar con un navegador web de Sage, independiente de dónde esté instalado, si está instalado localmente o si está instalado en alguna máquina remota. Y si ustedes tienen, por ejemplo, Maple o Matemática por la universidad o porque lo tienen ustedes, lo pueden usar también, ¿sí? Ahora tenemos hasta MATLAB desde la universidad, entiendo, se puede usar desde Sage, si uno quisiera, porque, no sé, algún algoritmo es más rápido o alguna cosa así. Ya, ahora, a lo práctico. Una manera fácil de usar Sage si van a hacer un cálculo rápido, una cosa corta, una cosa que no quieren guardar necesariamente, se puede guardar, pero no es no grandes programas, es usar el Sage Cell. El Sage Cell, lo voy a mostrar ahora, lo abrí ahora en otra pestaña. Cuando cambio de pestaña, ¿se ve la nueva pestaña o no? Quiero confirmar eso. Sí, sí. ¿Ahora se ve Sage Math Cell o no? Sí. Ya, perfecto, gracias. Entonces, la dirección, si alguna cosa está muy chica o algo, yo puedo cambiar el tamaño y ustedes me dicen, porque no quiero que no se vea, pero tampoco quiero perder mucho espacio. Entonces tengo sagecell.sagemath.org, es la dirección. Gracias, Francisca. Y ahí ustedes pueden hacer programitas cortos, como les dije, los ejecutan ahí y listo. Incluso los pueden compartir, ¿sí? Porque uno después de escribir algo acá puede decir, yo quisiera compartir esto, entonces ponen en alguna parte acá, ya se me olvidó dónde dice compartir. Supongo que es cuando uno ya tiene algo hecho. Bueno, después les voy a mostrar cómo compartir. Y se guarda en la nube y todo. La segunda forma, un poco más sofisticada, es ir a CoCalc, que es Collaborative Calculations, y hacerse una cuenta ahí. Yo aquí tengo una cuenta hace un montón de tiempo, pero ustedes, a ver, voy a tratar de salirme de la cuenta, como no la voy a usar en este momento, para mostrarles cómo uno entra. Uno llega a esta página y aparece un montón de cosas que se pueden hacer acá. En CoCalc no es solamente Sage, pero Sage es interesante e importante dentro de CoCalc. También pueden usar LaTeX y tienen en el fondo acceso a una máquina Linux gratuita. Y uno puede pagar para tener mejor acceso, pero se puede usar gratuitamente. Pero como digo, sí hay que instalarlo. Y la tercera manera que conozco es la que estoy usando yo ahora, que es instalación local. Es decir, yo dejaría el Sage en el computador mío y lo corro ahí, ¿sí? Eso es un archivo grande, cerca de 1 giga por ahí, y se descarga en sagemath.org. Sagemath.org en este momento están en la versión 9.3, uno la puede descargar, y aquí esta página es súper importante, y también la podría poner, así como Sofía compartió ahí, me parece una excelente idea. Voy a compartir esta también ahí, sagemath.org en el chat. Ahí están todas las versiones, también está el acceso al SageMath Cell y el CoCalc y todo lo otro, y también está la documentación. Vamos a llegar a algunas de las cosas de documentación que puedan interesarles, ¿sí? Espero no demorarme demasiado en todos estos preámbulos, porque quiero llegar a hacer algunas cositas en Sage, pero creo que es importante que vean qué cosas pueden hacer. Por ejemplo, encontré libros, hay libros de distintos tipos que usan Sage, por ejemplo, o que lo explican. Este primero que puse acá es una traducción al español de Sage para estudiantes de pregrado, que es una introducción a Sage con ejercicio y con cosas medianamente básicas, pero que se puede aprender bastante, y que lo pueden descargar y verlo localmente y usarlo. Se llama sageparaestudiantes.com, así que tampoco es muy difícil de acordarse, pero si no se acuerdan lo voy a poner acá. En todo caso, mucho de esto es un poco redundante lo que voy a hacer, porque están
por ejemplo, el Sage para estudiantes está linkeado en sagemath.org, así que todo un poco circular. Pero sí, después tenemos un libro que, estos ya son libros de matemáticas, pero libros de temas específicos. Un libro de álgebra abstracta de Thomas Judson, donde tengo alguna injerencia personal, así que les voy a contar un poquito de publicidad, si quieren, pero no comercial realmente, porque como es código abierto no gano nada, pero no importa. Este libro yo lo encontré hace como 4 años, 5 años atrás, o algo así, y lo empecé a usar para un curso de introducción al álgebra abstracta, porque me gustó pero sentí que los estudiantes sufrían bastante con esto de que estuviera en inglés, así que tomé el código y lo traduje al español. ¿Sí? Entonces acá hay una versión online también, y que también se puede descargar, pero está online, traducida al español, de todo este libro de álgebra abstracta que habla de muchas cosas, desde las más básicas, grupos enteros en realidad lo más básico, después grupos, anillos, grupos por mutaciones, un poco de criptografía, un montón de cosas, teoría de anillos, teoría de cuerpo, todo a un nivel de pregrado, pero con bastante contenido, así que está bien hecho, creo yo. La traducción no es de la última versión, yo lo terminé de traducir cuando todavía estaba en la Universidad de Chile, a fines del 2017. No sé si lo vaya a actualizar, así que por ahora está eso. Pero también lo pueden mirar, y yo sé que algunos estudiantes al menos parece que ya lo habrían descubierto, me lo han comentado, de estudiantes que han tomado álgebra abstracta con Giuseppe, que parece que lo usaba el libro este de Judson. Así que, pero eso fue una casualidad que me enteré hace muy poco. Después está, aquí puse algunos más, después les voy a compartir todo este archivo, ¿eh? Pero por ahora miremoslo acá. Tenemos un libro de álgebra lineal, ese está en inglés solamente. Hay libros de estructuras discretas, de combinatoria, libros de cálculo, precálculo, que están hechos también usando Sage, ¿sí? Y hay una página que es súper interesante, en mi opinión, que se llama Pretext, también les voy a mostrar. Pretext, esto sí que está chiquitito, lo voy a agrandar un poco. Pretext es una forma de crear documentos que se basa en XML y que se puede compilar a distintos formatos. Entre ellos se puede compilar y producir un documento LaTeX como resultado, pero también se puede producir un documento HTML. Entonces, lo que yo les mostraba acá, por ejemplo, este libro, así como está acá, y que ustedes lo pueden ver no solamente en un computador, sino que lo pueden ver en una tablet o en un celular, y en todas se ve bastante bien. Está hecho con eso, con pretext. ¿Sí? Y una de las gracias de este pretext es que dentro del documento, y lo vamos a mirar también eso, uno puede usar o ver ventanas de Sage, es decir, uno puede tener comandos que se ejecutan, ¿sí? dentro del libro. En el fondo ustedes pueden interactuar con el libro en esta forma online. Así que también, si llegamos a mirar un poco más de eso, sería bueno. No sé si en este punto, antes de que empecemos a hacer ya ejemplos específicos de cómo usar Sage, si hay algún ejemplo, si hay alguna pregunta o algo que quieran comentar. También, mientras se les ocurra alguna pregunta, si alguno de ustedes tiene algún tema específico que le interesaría ver en más detalle en los próximos días, que tenemos 3 sesiones en total, entonces me pueden comentar y yo lo puedo preparar un poco para verlo. Si, por ejemplo, no sé, a alguien le gusta, voy a inventar cualquier cosa, las ecuaciones diferenciales, que no se me ocurriría ponerla porque a mí no me gustan mucho, pero me pueden preguntar y puedo ver algo de eso. Si quieren más de álgebra, eso lo van a tener de todas maneras, pero porque a mí me gusta la álgebra. Pero si en definitiva hay algo específico que les gustaría ver, sería súper bueno que me lo dijeran. También, si alguien ya tiene experiencia con Sage y en realidad viene porque quiere profundizar, bueno, ahí tiene que pedirme algo más, porque si no
va a ser aburrido, ¿sí? Pero lo primero que voy a hacer van a ser cosas más básicas. Yo les mostré cosas súper sofisticadas, así muy a la pasada ahora, pero podemos partir con lo más básico. Entonces, acá yo dejé un espacio para agregar, ir agrandando este documento. No comenté esto, pero es interesante notar que todo este documento es un documento que se llama, en un formato que se llama Jupyter, que los que sepan algo de programación o hayan visto, por ejemplo, Python corre en Jupyter y mucha gente o corre, interactúa bien con Jupyter y mucha gente lo usa para eso. En Jupyter uno puede, Jupyter con Y, uno puede tanto escribir texto, como lo que puse acá, como puede hacer cálculos. Así que lo puede intercambiar, intercalar, digamos, intercalar y tener un documento bastante rico en ese sentido. Y la sintaxis, yo aquí usé nada muy básico nomás, es fundamentalmente HTML, pero hay otros códigos también que funcionan. Por ejemplo, acá yo le puse un listado en HTML y entonces al ejecutar esta ventanita aparece así bonito, ¿sí? Ya. Bueno, primero lo principal, quizá uno siempre parte cualquier cosa de programación diciendo hola mundo o algo así, hello world, entonces les voy a poner un comando print, entonces bien fome, pero no importa. Hola a todos. ¿Sí? Entonces escribí el print, hola a todos, y ¿qué hago ahora? ¿Cómo hago para ejecutar esto? Entonces la manera más fácil de ejecutar esto es apretar, no Enter, sino Shift Enter, porque si aprieto Enter hago otra línea. Pero si aprieto Shift Enter, entonces ejecuta y hace lo que dice. ¿Sí? Esto lo mismo funciona acá, por lo demás, en el Sage, perdón, donde lo tenía, Sage Cell, acá. Puedo hacer las mismas cosas que les voy a mostrar, las podrían hacer acá. Así que si quieren ir probando algo, lo pueden hacer ahí, en Sage Cell. Y funciona de la misma manera con Shift Enter o presionando la tecla, el botón esto de evaluar. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo puedo poner 3 más 5 y quiero saber cuánto es 3 más 5 porque se me olvidó cómo se sumaba. Entonces me dice 8. ¿Sí? Ya. Entonces, esos son los cálculos más sofisticados que vamos a hacer. No, broma. La siguiente cosa, yo lo llamé cálculo simbólico esto, porque aparte de trabajar con números, que yo podría hacer cálculos numéricos, ¿sí? Yo podría decir square root, la raíz de 2. En la raíz de 2, la respuesta es muy inteligente, la raíz de 2 es la raíz de 2. ¿Sí? Ya, bueno, pero yo quiero algo más. Ya, entonces le voy a asignar a una variable. Y esto también es parte, esto por un lado es Python, porque es la manera de asignar variable en Python, pero por otro lado Sage, porque sin variable uno no puede hacer prácticamente nada. Entonces A ahora vale raíz de 2, y si le digo que me imprima, que diga cuánto vale A, si le pongo, por ejemplo, le voy a poner de una manera bonita, le voy a poner pretty print A, entonces lo imprime así, raíz de 2. Bueno, eso está bien, y de hecho se puede operar. Ustedes pueden operar con esta cosa, pueden preguntarle, por ejemplo, cuánto es A elevado a 5, y le va a decir que es 4 raíz de 2. Todavía está el pretty print de la A, pero digamos que en lugar de imprimir A, quiero imprimir A elevado a 5, entonces dice 4 raíz de 2. Pero digamos que no quiero saber cuánto es en forma exacta, sino que quiero una aproximación. Supongamos, entonces voy a poner una aproximación numérica, voy a poner A punto, muchas cosas voy a hacerlas y si no las explico bien me dicen, pero ahora se me acaba de ocurrir que el punto significa que voy a usar un método asociado a este número o a este objeto. ¿Sí? El objeto es raíz de 2 y el método que voy a usar es aproximación numérica, que se puede resumir en una n nomás. También pueden poner numeric approximation, pero una n basta. Y si lo pongo, va a ser una aproximación numérica a la pinta de Sage. Es decir, con esa, ¿no? Con como algo así como 10 dígitos, 15 dígitos, no sé cuánto.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 dígitos. Pero le pueden pedir más dígitos o menos dígitos. Entonces le pueden poner digits igual a 1000, y entonces lo que va a hacer es va a calcular la raíz de 2 con 1000 dígitos de precisión. ¿Sí? Para eso no necesitan este programa, pero es para mostrarles las cosas que puede hacer. Voy a ir a propósito, en lugar de borrar todo, voy a ir abriendo nuevas ventanitas acá debajo, y así cuando lo comparta con ustedes va a quedar el registro, ¿sí? Después ustedes pueden, como dije, pueden operar con esto en forma abstracta, es decir, trabajar con raíz de 2 como un objeto exacto, o pueden aproximarlo. Después, ¿qué otra cosa? Ya, supongamos que quiero calcular cosas así impresionantes. Voy a calcular el factorial de 1000, ¿sí? Impresionante porque es un número grande nomás, pero no, nada. Entonces, ese es el factorial de 1000, ¿sí? Es decir, 1000 por 999, por 998, etc. O pueden querer calcular coeficientes binomiales, entonces ponen binomial y ponen, no sé, quiero saber cuánto vale 10 sobre 3, entonces eso es 120, ¿sí? O pueden decir, bueno, yo quiero saber cuánto vale la suma de los primeros 17 enteros o los cuadrados de los 17 enteros, y pueden hacer cosas de ese estilo también. Por ejemplo, voy a poner sum, ¿sí? No, antes de hacer sum tengo que definir variables. ¿Cómo se definen las variables? Se pone var y, entre comillas, los nombres de todas las variables que ustedes quieran definir. Pueden definir una o más a la vez. X siempre es una variable, así que X no es necesario definirla, pero si quieren que, por ejemplo, Y sea una variable, o K sea una variable, o A sea una variable, tienen que definirla. Pueden ponerle nombres más largos también, o incluso letras griegas, alfa, por ejemplo. ¿Sí? Alfa es una variable. Entonces, si ejecuto eso, todas esas cosas son variables, ¿sí? Entonces, alfa ahora es alfa, y por lo tanto, si yo hago alfa elevado a 3, más 2 por alfa, más 7 por a, más x elevado a 17, entonces obtengo eso, que no es muy interesante, pero lo puse en los gráficos, no quiero en los gráficos. Lo voy a correr para arriba, voy a abrir otra ventanita acá. Estoy haciendo cosas con teclas que no se ven, pero si yo quiero hacer una celda nueva, hago acá insert y quiero una celda arriba o abajo. Pero al mismo tiempo acá da una letra, dice A y B, above and below, ¿sí? Y entonces lo que significa es que si yo no estoy en ninguna celda, es decir, estoy en una celda, pero no estoy escribiendo dentro de la celda, ahí estoy escribiendo dentro de la celda, pero si pincho afuera, sigue seleccionada la celda, pero no estoy dentro. Ahí puedo usar todos estos comandos cortos y puedo, por ejemplo, poner el A de above o el B de below, ¿sí? Y con eso hace nueva celda. Ya, dije cosas así como x más 1. X, como dije, es una variable siempre, salvo que la eliminen, pero puedo poner x más 1 elevado a 45. Y, ups, no hace nada, ¿sí? Y en general, y esto es una experiencia al principio un poco frustrante, porque Sage parece no hacer nada, salvo que le digan que lo haga, ¿sí? Entonces, x más 1 elevado a 45 es eso nomás, porque podría ser que ustedes no quieran expandirlo, porque uno a veces lo quiere factorizado, a veces lo quiere expandido, qué sé yo, qué sabe Sage lo que uno quiere. Entonces, uno le pone un nombre, y si quiere expandirlo, le pone p.expand, ¿sí? Y entonces expande los términos, ¿sí? Lo mismo con las simplificaciones. Si yo, por ejemplo, les pongo x cuadrado menos 1 y lo divido entre x más 1, la mayoría de ustedes pensaría con justa razón que queremos simplificar eso. Obviamente no siempre, pero si quisiéramos simplificarlo, eso es lo que tenemos ahí. En PrettyPrint es mostrarlo más bonito, digamos. Entonces, queremos simplificarlo, bueno, le tenemos que poner Simplify o alguna versión de eso. Simplify,
Y como es un método, hay que ponerle paréntesis, porque aunque no tenga argumentos adicionales, siempre hay que ponerle los paréntesis. No hizo nada, así que voy a ponerle un simplify full para obligarlo a hacer más. Ahí sí. ¿Sí? Entonces, uno puede simplificar cosas. A propósito, aprovecho de mostrarles cómo si no sé bien los comandos, pero los sé a media, cómo los puedo descubrir. Entonces, P punto, y yo puedo, en este momento, después de escribir el punto, apretar la tecla tabulación, tab, del teclado. Y ahí me van a aparecer un montón de métodos. Algunos que tienen sentido y otros que no. Demasiado, probablemente. ¿Sí? Que sirven para este tipo de objetos. Pero, por ejemplo, uno podría decir P punto, rational expand, rational simplify, qué sé yo, distinta residuo tendría que dar 0 probablemente, pero veamos. Ah, no. Residuo en un punto, parece, ya, en 1, a ver. No le gustó. No importa. No sé qué es lo que es el residuo, así que... Ah, a propósito, no sé lo que es el residuo, entonces aprovecho de mostrarles cómo saber qué es lo que es. Le pongo un interrogativo, ¿sí? Y hago Shift Enter. Entonces dice calcular el residuo de sí mismo respecto al símbolo. El símbolo es una variable o una ecuación, como x igual a 5, si se da. Por ejemplo, aquí dice 1 partido por x, el residuo en x igual a 0 es 1. Y el residuo en infinito es menos 1. Esto tiene que ver con variable compleja en general. Todo esto de los residuos. Bueno, pero ahí tienen una explicación. Lo único que se trataba de esto era de ver esa explicación. No queremos ver residuos. Después uno puede decir, bueno, digamos que tenemos otro P. Digamos, un P va a ser un polinomio nomás. Podemos cambiarle el nombre. Si le cambio, va a tener otro significado ahora. Pero si pongo una ecuación cuadrática, por ejemplo, x cuadrado, una expresión cuadrática, x cuadrado más 2 por x menos 7. Por x quería. ¿Sí? No. Acá. Ya. Ahora P vale esta otra cosa. De hecho, si yo vuelvo para arriba, esto a lo mejor es un poco engañoso, pero si yo vuelvo para arriba y le digo que me imprima el P, ya no es el P anterior, sino que es el P nuevo. ¿Sí? Así que guarda la última información independiente si está arriba o abajo. No tiene que ver con que la celda esté más arriba o más abajo. La última vez que ejecutó algo. ¿Qué puedo hacer con esto? Por ejemplo, puedo encontrar, resolver la ecuación. Es decir, quiero que me diga cuándo es 0. Y le tengo que decir qué variable quiero que resuelva. Entonces resuelvo solve x, entonces encuentra las soluciones en x de esa ecuación. ¿Sí? Esto funciona también para ecuaciones un poco más complicadas, pero obviamente no todas las ecuaciones tienen una forma corta de escribir las soluciones. Si yo le pongo una ecuación de grado quinto, por ejemplo, no me va a dar nada, me va a dar la misma ecuación de vuelta. ¿Sí? Pero si le pongo una ecuación cúbica, probablemente sí encuentra, usando el método de Tartaglia o algo así, encuentra expresiones horrorosas, pero correctas para las soluciones. ¿Sí? Volvamos al ejemplo este de x a la quinta. De hecho, este lo voy a dejar ahí, pero voy a poner el ejemplo de x a la quinta. Porque nosotros sabemos, y lo vamos a graficar después. ¿Se pueden imprimir bonitos? Sí, se pueden. No quedan bonitas igual, en todo caso, pero porque no son muy bonitas, pero digamos que yo le pongo un nombre a esto, ¿sí? Voy a poner S igual a eso. Entonces, para no imprimirlas todas, entonces quiero imprimir la primera. La primera, por lo demás, es la ceroésima, ¿sí? La ceroésima es la primera.
porque en Python la numeración empieza de 0. Prettyprint, estoy usando tabulación para completar, y eso acelera las cosas muchas veces. Ahí está la solución en comillas bonito. ¿Sí? Por eso dije que bonito no iba a ser igual, pero en fin. Ya, digamos que tenemos esta cosa y queremos encontrar una solución de esta ecuación, P igual a 0. ¿Sí? Entonces, ya no me resultó hacerlo de manera exacta, y de hecho no hay fórmula razonable. Para mi gusto esta otra tampoco era razonable, así que ¿para qué quiero fórmula? Pero sí quiero saber que este polinomio de grado quinto tiene una raíz, y yo sé que esta raíz es real, tiene una raíz real, porque todos los polinomios de grado quinto tienen raíz real. Entonces, yo podría querer una aproximación numérica, y para eso yo le diría, bueno, en lugar de ponerle solve, le pongo find root. A ver si le pongo p.findRoot, a ver si me lo encuentra. Sí, find root. Y no me acuerdo cómo se hace, entonces le pongo el interrogativo y me va a decir que encuentra numéricamente una raíz de la expresión en el intervalo dado. Es decir, le tengo que decir dónde buscarla. Si es que existe, claro. Si es que está en ese intervalo, la va a encontrar. Entonces yo, por ejemplo, podría pedirle que me encuentre una solución entre... a ver, este probablemente tiene una solución positiva, porque tiene ese menos 7 ahí. Entonces le voy a buscar una solución entre 0 y 3. ¿Sí? Y entonces ahí encuentro una solución entre 0 y 3, 1.3. Es por supuesto, una aproximación. ¿Sí? Ya, viendo cálculo. Cosas simbólicas. Seguimos con un poco de cosas simbólicas. Y yo podría querer hacer cálculo, en el sentido de cálculo diferencial integral. ¿Sí? O puedo pensar en funciones trigonométricas o cosas por el estilo. Eso voy a hacer primero. Voy a poner una función trigonométrica, digamos que quiero coseno de A más X. Bueno, nada, coseno de A más X, coseno de A más X, pero le puedo poner que expanda trigonométricamente. ¿Sí? Y expandir trigonométricamente, bueno, les da la fórmula de la suma, del coseno de la suma que uno conoce. Entonces pueden estudiar expresiones trigonométricas así. Ya, pero dije integrar o derivar. Digamos que tengo una función. Tengo f igual a... No, ahí me equivoqué, apreté la f fuera. F igual a... a ver. Coseno de x cuadrado más 7x dividido por x más 6. ¿Sí? Entonces, para que me lo muestre bonito, voy a ponerle print f. Tengo esa... ¿Dónde me habré equivocado? Ah, el 7x, ya. Esto es bueno cometer errores, ¿eh? No lo hice a propósito, pero es bueno cometer errores, así ustedes ven qué pasa si uno se equivoca. El 7x no le gustó porque no puedo juxtaponerlo. Hay otro lenguaje donde sí, en este no. En este tengo que poner la operatoria, tengo que poner el por. ¿Sí? Ya. Esa es la expresión, y le voy a poner que quiero derivarlo. ¿Sí? Y lo quiero derivar con respecto a x, y lo quiero derivar una vez. Si lo derivo una vez, no necesito ponerle nada. De hecho, déjenme ver si esto funciona. No. Ya, no importa. Pero ahí está la derivada una vez. Entonces, en bonito, la derivada es esa. A lo mejor no la queremos así, la queremos factorizada. Entonces le ponemos factor. No le gustó factor. Que el prettyprint no, el prettyprint no es el que quiero factorizar, sino que quiero factorizar la derivada. Ahí está factorizada. Quiere decir con el mismo denominador. Es todo lo que se puede factorizar, la verdad. O le puedo pedir que la derive más de una vez. Puedo pedirle que la derive 3 veces. No sé, la tercera derivada nos da esa cosa horrorosa. ¿Sí?
Voy a poner otra función más sencilla para integrarla ahora, para que nos dé una cosa razonable. Voy a poner q igual a ver, ¿qué puede ser? 1 partido por x a la cuarta, no, x al cubo menos x. Eso debiera funcionar, ¿sí? Y entonces yo quiero que integre esta cosa, q con respecto a x, una integral indefinida. Entonces da el logaritmo ahí, esas cosas, ¿sí? Esto hizo fracciones parciales seguramente o algo por el estilo y calculó la integral. O puedo pedirle que calcule la integral en un cierto intervalo. Por ejemplo, yo podría pedirle que calcule la integral desde 3 hasta 8 de esta cosa. Y entonces ahí calcula la integral de 3 hasta 8. Hay algunas de estas cosas que se pueden dejar expresadas. Entonces yo quiero ver si me resulta esto. Sí. Y lo voy a poner desde 3 hasta 8. Y además le voy a poner que lo ponga bonito. Entonces lo escribo así, ¿sí? Y después le voy a poner coma, y le voy a poner que imprima un igual, y voy a poner la misma cosa de nuevo, ¿sí? El hold es para que no lo calcule, pero si le quito el hold. Observen esta foto. Quiero que noten la pose que me pareció rarística. Noten el ángulo. No sé qué es lo que me está... me faltó el coma acá. Ahí está. Entonces dice... y la puedo mejorar un poquitito, así. Dice, esa integral de 3 hasta 8, de eso es un medio del logaritmo de 7. Log aquí quiere decir logaritmo natural, en todo caso. Más 2 logaritmo de 3, etc. ¿Sí? Bueno, uno puede hacer muchas cosas así. Algunos de ustedes seguramente usan LaTeX. Así que el Pretty Print, esto se ve muy como LaTeX, y la verdad es que es LaTeX. Entonces, uno lo que hace si tiene una expresión que quiere escribir en LaTeX y llevarla a algún documento, entonces toma ese objeto y le pone el comando LaTeX, ¿sí? Y le da como output LaTeX de lo que querían ver, ¿sí? Entonces ustedes esto ya lo llegan y lo copian en el documento, ¿sí? Esto sirve para muchas cosas, no solamente para las integrales, sino para las matrices y para un montón de cosas que uno puede hacer acá. Si uno tiene una matriz de 10 por 7, y qué sé yo, y con un montón de números, y que esos son horribles de poner en LaTeX, bueno, lo hace automático. Al revés se puede, no sé. No sé. Tú dices que traduzca LaTeX a algo que después pueda calcular. No sé. Lo que sí se puede hacer, que es un poco al revés, pero no exactamente al revés. Pero salvo que me lo pidan, no lo voy a hacer en este cursillo, en este taller. Y es que uno puede integrar Sage dentro de un archivo LaTeX. Uno tiene un paquete que se llama Sage Style, sagemath.style.sti o algo así, y puede hacer SageTech. Gracias Fernando. Perfecto, Sage, sí, eso es, SageTech. Y puede incorporar comandos LaTeX dentro del archivo LaTeX, y entonces lo tiene que compilar más veces. Tienes que compilarlo no solamente con LaTeX, con PDF LaTeX o lo que sea, sino que también con Sage para que haga los cálculos. Entonces uno puede hacer que el archivo calcule, digamos, de alguna manera. Es un medio parecido a hacerlo al revés. No sé si es exactamente lo que tenías en mente, Francisca, pero es súper bonito. Pretext también hace un poco lo mismo. En Pretext uno puede hacer que algunas cosas ya vengan calculadas. A ver, ¿qué cosa estaba pensando yo? Quería mostrarles algunos trucos más. Por ejemplo, K parece que lo definí como variable, sí. Entonces, supongamos que quiero hacer una suma
estas típicas sumas que a uno le piden demostrar en primer año. Voy a sumar los enteros k desde, pero no puse, no importa, k desde 1 hasta a, ya que no le importa cómo se llaman las letras. Una integral impropia, veámoslo en un momento. Sí se puede hacer integrales impropias. Es la suma desde k, desde k igual a 1 hasta k igual a a. ¿Sí? Entonces, dice cuál es la suma. ¿Qué le voy a poner? Aquí le voy a poner punto factor porque me gusta más cómo se ve factorizada esa suma. Y la pongo bonita. Me faltó el guión bajo ahí. Dice 1/2 de a más 1 por a. O, bueno, no, esa es muy fácil. Yo quiero la suma de las quintas potencias. Entonces la suma de las quintas potencias es esa. Después uno puede, bueno, sumas geométricas también y otras que se puedan simplificar. Una integral impropia. Veamos. Por ejemplo, 1 partido por 1 más x cuadrado. Infinity es resumen de infinito, es decir, la forma de escribir infinito. No es infinity, es infinity entonces. Infinity es en látex. Ahí está. Entonces, por supuesto, no todas las integrales impropias vas a saber calcularlas, pero esta, 1 partido por 1 más x cuadrado, es pi medio, es decir, esa es el arco tangente. Y el arco tangente, el límite es pi medio. ¿Sí? ¿En qué orden se ponen? Ya, miren, todas esas son buenas preguntas, pero más que responder la pregunta, les voy a mostrar cómo uno averigua estas cosas. Entonces uno pone sum, ¿sí? Y pone interrogativo. Y hay distintas cosas. Dice, por ejemplo, acá dice qué cosas poner, la expresión y los argumentos. Acá hay un ejemplo. Entonces esto dice justamente la que les puse yo. O esta es una suma impropia, está hasta infinito. Infinito también lo pueden poner con 2 O chicas, ¿sí? Así que es más como gráfico. Lo voy a probar acá, a ver si es cierto lo que estoy diciendo. Yo creo que esto siempre se puede hacer. Uno en lugar de infinito puede hacer O. ¿Sí? Ya, entonces aquí tienen algunos ejemplos de suma hasta infinito. Solamente funciona con expresiones simbólicas. Pero también se pueden sumar listas. Por ejemplo, si tienen una lista de números, pueden decirle que uses la suma y también la va a sumar. Entonces, hay 2 tipos de sum. Este sum es el de, este suma es suma de Sage, ¿sí? Pero esta suma que aparece acá, cuando lo pone así, esa es la suma de Python. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una lista, porque todo esto está en Python, entonces cuando puede usa Python y cuando no puede no usa Python. Pero si tengo una lista, por ejemplo, la lista podría ser 1, 2, 3, 4. Entonces yo puedo hacer la suma de L, creo. Creo que puedo hacer eso, sí. ¿Sí? Entonces lo que hace es que suma eso. Francisca, ¿eso contesta tu pregunta del orden? Porque primero es lo que quieres sumar, después cómo se llama el parámetro, es decir, cómo se llama la variable que avanza, ¿sí? Y después los límites de suma, es decir, desde k igual a 1 hasta n, lo que quiere decir esto. Pero muchas de estas cosas es cuestión de probar, así que ahí uno va practicando. Y hay un montón de ejemplos, entonces dice acá, por ejemplo, veamos este ejemplo de acá, agarro esto y lo copio, y digo, yo quiero probar ese ejemplo que está ahí, ¿sí? No, tengo que quitarle estas tabulaciones excesivas porque si no se va a enredar, y creo que puedo dejar esos Sage 2 puntos ahí, esos no molestan, creo, sí.
Pero esa era la respuesta, así que espérense. Ahí está. Esa aparece la respuesta. Y puedo, de nuevo, decirle que me lo imprima más bonito. Por ejemplo, yo podría decirle que esta suma, a ver, la voy a llamar S. Esa variable ya están definidas, ya no las voy a necesitar de nuevo. No, sí, la voy a dejar, porque si no alguien va a pensar que se podía hacer sin eso. Y voy a poner eso. ¿Sí? Aparece el coeficiente binomial de manera más bonita. Incluso podría ponerle el hold probablemente para que me imprima la suma, pero tampoco quiero abusar de eso. Y eso. Ya, habíamos dicho que esto iba a durar 1 hora cada vez, así que me quedan como 10 minutos. Quiero hacer un poquitito de gráficos y después seguimos la próxima, que creo que era mañana, ¿no? Era hoy, mañana y el jueves, entiendo. ¿Hoy miércoles y jueves? Hoy miércoles y jueves, ya no me acuerdo. Miércoles y jueves, ya, perfecto. No, yo lo tengo anotado en todo caso. Así que no es que me vaya a confundir. Yo puedo mirar mi calendario y en el calendario lo tengo programado así, miércoles y jueves. Mañana no. Perfecto, sí. Todo bien, miércoles. Gráficos. Ya, esto también es súper práctico en muchos cursos, y ya sé que quieren enseñar algo o quieren visualizar algo, conviene saber graficar. Voy a partir con lo más básico. Gráfico de una función, de una variable. Ya, digamos, por ejemplo, quiero graficar seno de x y lo quiero graficar. Si lo pongo así nomás, él elige un gráfico, no es lo más representativo, lo elige entre -1 y 1. Pero yo lo puedo decir que lo quiero en un rango un poco mayor. Lo quiero entre, no sé, entre 0 y 4pi. ¿Sí? Entonces, entre 0 y 4pi lo grafica así. Hay muchas cosas que se pueden cambiar. No voy a hacer todos los cambios posibles porque también me voy a quedar sin tiempo, pero uno puede cambiar cómo se ven los ejes, puede cambiar qué cosas muestra. Si, por ejemplo, quiero agregar que diga cuál es la función en alguna parte, entonces yo podría ponerle un texto. Podría ponerle un texto que diga... a ver, lo voy a poner con látex, ¿sí? F de x igual a seno de x. Y lo quiero que eso lo imprima en un lugar específico, no sé, por ejemplo, aquí más o menos podría caber. Entonces le pongo 4,0.7. Ahí yo creo que debiera caber. Entonces, ya, pero me quedo muy chico, entonces a ese text le agrego un poquitito, lo agrego, lo agrando, font size creo que es igual a 15, no sé, a ver. Y no me gustó el color, entonces quiero que lo ponga en negro eso. Entonces le pongo que sea negro. Pero está muy poco centrado, no sé. Cualquier cosa que a uno no le guste lo va ajustando, ¿sí? 4,5. Ya, listo, ahí me gustó, sí, supongamos. Pero no me gustó cómo se ve la gráfica porque está muy delgadita. Entonces, por ejemplo, y no me acuerdo ya, no me acuerdo cómo se hace, entonces quiero ponerlo más grueso. Pongo plot. Entonces, plot points, qué cosas, escala, la leyenda, color. Yo quiero uno que diga esto, thickness, ¿sí? Entonces, ya, perfecto, thickness. Entonces le voy a poner aquí thickness igual a, y no sé cuál es la escala, así que le voy a poner 5. Ya, me quedó un poco muy grueso, me van 3 nomás. ¿Sí? Entonces ya lo tengo 3. Y así, uno puede... El paquete de Sage en LaTeX puede graficar, sí, también puede uno traer
hay varias cosas que se pueden hacer con esto, el objeto gráfico. Si digamos que a este objeto gráfico lo llamo P, yo creo que usa Matplotlib, sí, Benjamín, no estoy seguro, pero habría que ver, porque cuando uno hace el plot, acá dice cuál usa, yo creo, en alguna parte, porque se puede cambiar también. Ahí está Matplotlib, sí, ahí dice. ¿Sí? Pero yo creo que se puede usar otro. Bueno, hay mucho que se puede ver ahí. Pero lo que quería hacer era, en realidad lo que quería hacer ahora era guardar este objeto. Por ejemplo, uno puede grabarlo como gráfico, por ejemplo, PDF. A lo mejor no es lo óptimo, pero uno pudiera querer guardarlo como PDF. Entonces le ponen eso. ¿Y ahora dónde me quedó? Pensé que me iba a hacer una ventanita diciendo dónde lo había dejado, pero bueno, se supone que lo guardó en alguna parte, tengo que averiguar cómo lo hacía para encontrarlo, ¿sí? A ver qué pasa si pongo p. O pongo látex de p. Sí, yo también creo, Benjamín, que lo guarda en la carpeta donde ejecuté el... Acá creo un látex así complicadísimo para hacer eso mismo, ¿sí? Pero la gracia que tiene es que no va a necesitar el PDF. Ahora, este fue muy complicado, creo yo, y uno puede obtener, yo lo he hecho de alguna manera, puede obtener versiones más simples usando a lo mejor Pix o algo así, ¿sí? Habría que ver cómo hacer para darle esa opción, para decirle que use Tix. Pero todas esas cosas se pueden hacer. ¿Qué más quería hacer? Gráficos. Sí, estaba viendo gráficos. Hagamos algo un poco más bonito. Supongamos que queremos un gráfico en 3D. Entonces yo puedo hacer un gráfico, digamos, un paraboloide o alguna cosa simple. Tengo que asegurarme que las variables estén definidas, pero creo que las había definido. Esto tengo que ponerle que sea 3D. Y tengo que ponerle dónde van las cosas. El X va desde, creo que hay que ponerlo así, X desde -2 hasta 2. Y el Y quiero que lo grafique desde -2 hasta 2 también. Y entonces obtengo ahí un paraboloide. Y el paraboloide este te lo puedo manipular, puedo hacer zoom in, zoom out, y puedo cambiarle el color, puedo cambiarle la transparencia, un montón de cosas, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, no sé, lo quiero rojo. Y lo quiero más transparente, entonces le pongo un alfa 0.8, no se nota mucho. Voy a poner 0.4, ahí sí se nota, ese es más transparente. Y puedo a esto sumarle, no sé, un icosaedro. ¿Sí? Ahí tienen un icosaedro debajo del cualquier cosa, ¿sí? Por supuesto, a ese icosaedro también le pueden cambiar los parámetros y pueden cambiarlo o no ponerlo o poner otra cosa. ¿Qué otra cosa? Curvas también se pueden graficar y superficie implícitamente. Esta estaba explícita, pero si yo le pongo implicit plot, por ejemplo, un elipsoide que no lo voy a poder graficar explícitamente, pero yo podría ponerle x cuadrado más 3 por y cuadrado. Ya sé que me va a dar un error, pero lo arreglo en un momento. Más z cuadrado partido por 2 igual a o menos 1.
Y quiero que el X vaya entre -2 y 2. Por ejemplo, probablemente para este ejemplo en particular, GeoGebra lo haría más rápido y más fácil, pero ya. Me da un error porque el Z no está definido, ¿sí? Es el error que yo esperaba. Entonces, tengo que asegurarme de que tenga la variable. Entonces, hago variable Z. Y ahora Z sí es una variable y por lo tanto puedo hacer eso. No sé qué es lo que pasó acá. X cuadrado más 3. Ah, porque le puse 3y cubo, por eso. Ya, ahí está el elipsoide. ¿Sí? Podemos hacer parametrizaciones. Sí, profe, como dos cositas. Respecto a eso, Sí. ¿se puede como pedir Sage que nos calcule las, como, no sé, nos saque las cuentas de GeoDiff como coeficientes de formas fundamentales y ese Sí, tipo de cosas? sí, claro. Oh, Sí, hay un montón de cosas de geometría diferencial que hay. No me lo sé de memoria, así que tendría que buscar. Pero me sirve la pregunta para terminar con eso. Y terminar con el ejemplo de cómo hago yo para buscar, cuando no tengo idea, cómo encontrar algo. Porque yo, si tengo una idea, les mostré, hago tabulo, qué sé yo. Pero si no tengo idea, como en este caso, entonces yo me iría a un Google nada más, simplemente, o ya lo tengo en DuckDuck, está lo mismo, y le pongo Differential Geometry, y Sage Math. Entonces, en lugar de ir al manual y tratar de encontrar cosas, dice, listo, curva y superficie en geometría diferencial. Me manda directamente a la página del manual, donde está eso, y, por ejemplo, de superficie parametrizada. Y entonces aquí hay un montón de ejemplos de cómo ponerle coordenadas y cómo calcular cosas respecto a esa superficie, etcétera. Y probablemente con curvas también. Pero como dije, no es que yo lo haya estudiado, sino que hice esa búsqueda nomás. ¿Sí? Y entonces uno puede agarrar una de estas cosas y ver, ver este objeto y copiarlo y probar qué pasa. Y después adaptarlo o hacer algún cambio. Entonces, si yo agarro ese objeto, lo puse acá, este probablemente no hizo mucho, digamos, no está dando mucha información. ¿Dónde se equivocó? Esto era un comentario ahí nomás. Me parece. Ya, quedó bien parecido al que dibujé yo, pero bueno, en fin. Pero eso está parametrizado. Y el otro estaba, y este de acá estaba implícito. ¿Sí? Pero esa es la manera en que yo busco las cosas. Con esto no quiero alargarme más, pero la manera en que busco las cosas es que eso, lo pongo en Google o lo pongo en un buscador y me manda generalmente a la página de referencia o a alguna discusión en Stack Exchange o alguna cosa así donde la gente lo haya hecho y uno encuentra cosas interesantes. Este manual también está, es decir, uno va, el manual completo de referencia es este y es eterno, no, es imposible leerlo entero, nunca lo he hecho ni pretendería hacerlo, pero uno va y dice, pero lo que a mí me interesa saber es algo de, no sé, teoría de números de formas cuadráticas, o me interesa saber cómo hacer algo de teoría grafo, o de criptografía, o de grupo, o, no sé, hay tantas cosas que no voy a agotar ni rayar la superficie de este monstruo, pero hay cosas. Yo, qué sé yo, me gustaron los gráficos 3D, puedo ver qué otras cosas hay. ¿Dónde subir las grabaciones? No, eso me dicen ustedes. Yo ahora voy a dejar de compartir y voy a detener la grabación.